Eh, es maravilloso, hermanos. Acá hay gente que me dice que están en sala de espera. Voy a admitir, perdón. Estoy aprendiendo de todo con esto. Aprendiendo a manejar la tecnología. Estoy muy feliz. Agradecida de Dios, agradecida también de ustedes, porque si ninguno hubiese aparecido a hacer el taller, yo no sé si me siento tan desafiada. Pero ¿sabe qué, hermanos? Así hubiera uno. Ese uno vale más que todos los tesoros del mundo. La palabra dice, un alma vale más que todos los tesoros del mundo. ¿Se imagina? Entonces, a veces nosotros estamos pensando en el número, en la cantidad de personas, y realmente uno alcanza, uno es suficiente. Yo le voy a pedir que usted se deje ministrar por la música, por esta canción de Marquitos Brunet mientras avanzamos. Hoy es un día de impartición profética, es un día simplemente déjese llevar, que el Espíritu Santo le ministre. Papá de los cielos, te adoramos, te exaltamos, Espíritu Santo de Dios, simplemente derrámate en esta noche, en cada lugar, en cada habitación, en cada cuarto, en cada casa, en cada familia, en cada corazón, en cada vida, en cada mente. Con total libertad, muévete, Espíritu Santo de Dios. Con total libertad, muévete. Simplemente, muévete, Espíritu Santo de Dios. Te damos toda la gloria a ti, papá. Tú eres hermoso, Rey, tú eres hermoso. Señor. Gloria a Dios. Hoy cuando fui buscando y analizando lo que íbamos a trabajar, sabe que fue maravilloso darme cuenta de cómo el Señor preparó todas las cosas. Así que vamos ahora a arrancar rápidamente con lo que está ya preparado. Voy a dejar la música así muy bajita. Y vamos. Acá tengo a alguien que tengo que admitir, que se me perdió. Se me pierden. ¿Dónde estamos? A ver. Disculpas, aquí. Si alguno, y esto para todos, si alguno está tratando de entrar y no puede, mándenme por ahí un mensajito por el teléfono, lo voy a tener acá como para irme dando cuenta y poderlo incorporar. ¿Le parece? Así estamos todos contentos. Bien. La clase 7, mire, el estar, hoy medio hice así como un resumen de todo lo que estuvimos trabajando durante estos 7 encuentros, 6, y bueno, hoy es reposo, hoy es una reflexión, hoy es el cierre. Trabajamos sobre nuestra identidad, pero también la identidad de Dios. Sabe que la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Por lo tanto, nosotros no podemos jugar con Dios, no podemos hacer lo que se nos da la gana, no porque Dios nos quiera vivir torturando, castigando, sino porque hay consecuencias de lo que nosotros hacemos. El Señor nos guarda, nos protege, nos ampara, pagó el precio, ya nos hizo libres
Pero si nosotros, sabiendo lo que debemos hacer, no lo hacemos, ya estamos en pecado y obviamente va a haber consecuencias. Por eso es tener clara la identidad nuestra y la de Dios. David sabía quién era él, ¿sí? Pero también sabía quién era Dios. Entonces claramente él decía, ¿quién es este que atenta contra los ejércitos del Dios viviente? Él tenía un celo por las cosas de Dios, celo por lo que era la estructura de gobierno de Dios. Y él, sabiéndose hijo de ese Dios, así es como él vivía. Después hablamos de pactos, hablamos del pacto de Dios con Abraham, hablamos del pacto de Dios con Moisés, y hablamos del pacto de Dios, del nuevo pacto que se impartió luego de la impartición del Espíritu Santo de Dios. Ese nuevo pacto hace que nosotros, no siendo judíos, no siendo hebreos, alcancemos salvación, vida eterna, estemos en igualdad de condiciones en Dios. Y tan igualdad que el Espíritu Santo entra en nosotros, y dice la palabra que ya Él va a grabar su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y dice, nadie le va a tener que enseñar a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Cuando yo le doy permiso a Dios y al Espíritu Santo para que imparta sobre mi vida, yo me convierto en su hijo, y entonces, hermanos, no hay limitación para mí. No es que si estoy en un rango mayor o que si es apóstol, y no quiero decir con esto que no tiene que haber orden y no tiene que haber honra y no tiene que haber sujeción. Pero en la intimidad y con Dios y a través del Espíritu Santo, y si el Señor me imparte una revelación y si el Señor me da una comisión, yo le obedezco a Él, yo hago y Él me respalda. Ese es Dios de pacto. Hablamos luego de la voz y de la luz como una sola, que en Dios, sabe que yo entendí que en la sobrenaturalidad de Dios, la luz y la voz, la luz y el sonido marchan a la misma velocidad, porque Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. No es como en la física debajo de este sistema, cuando primero es la luz y después el sonido. Por eso vemos el relámpago y después un trueno. Con Dios y en Dios no hay barreras, y es en simultáneo, Él dice y es. Y esa voz tiene luz. Después hablamos de ese poder de la voz, y dijimos que había 3 fuentes de la voz. La voz de Dios, mi propia voz, que dijimos que sale de mi corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, por eso tenemos que guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada, y también la voz del enemigo. Y hoy vamos a volver a retomar algún poquito de eso, hermanos, porque tenemos que saber y ser sabios y tener mucho cuidado, porque muchos somos muy rápidos para hablar, y eso nos trae consecuencias. Y lo que yo ya digo tiene un espíritu, porque las palabras tienen espíritu en sí mismas, y yo con mi boca puedo destruir a alguien. Quiero saber si se está escuchando bien y si se ve bien la filmina. Me hacen así y yo me quedo contenta. Gracias. Entonces, después también hablamos, bueno, después le dimos mucho énfasis al Espíritu Santo, y yo estoy feliz, hermano, estoy feliz de haberle dado énfasis al Espíritu Santo, porque no sé usted, pero yo lo vivo tan real. Yo antes de arrancar hoy aquí, que me vine pegadita al calorama, que le cuento, lo tengo acá a medio metro, y empecé a adorar, una cosa empezó a pasar, una atmósfera, porque el Espíritu establece atmósferas. También el diablo y sus espíritus establecen atmósferas. Por eso cuando usted llega a un lugar y la cosa está así como complicada, y usted dice, acá se corta el aire con tijera, es que ahí hay algo que no está bueno. Pero llegamos nosotros, portadores de la luz, y eso se tiene que deshacer en el nombre de Jesucristo. No, nosotros no tenemos que andar peleando con las personas, no tenemos que andar confrontándolas. Nosotros tenemos que establecer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que
Me dijeron que se escucha mejor sin la música, así que la suspendo por un ratito. Entonces, si nosotros tenemos clara la identidad, nos sabemos portadores de la voz correcta, porque replicamos lo que Dios dice, no necesitamos pelear, necesitamos ser. Después hablamos de que como hijos tenemos acceso al pan, el pan es Cristo mismo, ¿sí? Por eso puse las migajas y el pan de los hijos. Después hablamos de las raíces, después de la levadura que hay en el pan, y dije, y vuelvo a recalcar esto que me gusta, esta frase, fe más determinación significa victoria. Eso es así, reconociendo nuestras verdaderas motivaciones, eso es como ir a nuestras raíces, por qué hacemos lo que hacemos, diferenciando pecado, iniquidad y rebelión, los trabajamos, pedimos discernimiento al Señor, y usted va a tener que seguir trabajando a esto. Yo le diría, hago un tipo, 3 columnas, y pregúntele al Espíritu Santo, en una de esas hay algo que todavía usted tiene que remover, ayudado por el Espíritu Santo. Yo estuve trabajando estos días con cosas muy puntuales, y ahí vamos, y ¿sabe qué? Es grandioso porque cada vez salen más fácil. Y luego barreras para entrar y permanecer en el reino, bueno, evidentemente son todas las que nosotros no sacamos. Bueno, ¿se acuerda que yo le dije que había pensado hacer el taller de 9 encuentros y el Señor me dijo, no, hazlo de 7, y le obedecí, lo hice de 7? Y yo tenía cierto conocimiento de lo que era el 7, lo perfecto, lo completo, reposo, porque el Señor en 6 días trabajó y el 7º reposó, y reposar no es cruzarse de brazos y mirar el techo, sino reposar es reflexionar confiando en que puedo analizar lo que hice a la luz de Dios, pero el Espíritu Santo o Dios mismo me va a indicar lo que no ha estado muy bien para la próxima volver a hacerlo mejor. La palabra en Eclesiastés 3:15 dice que lo que ya pasó fue, y lo que va a venir también ya pasó en Dios. Dice, pero Dios restaura el pasado. Y eso es lo bueno del reposo, porque el reposo significa analizar mis prácticas a la luz de Dios, a la luz de la palabra, con Dios, y de repente encontrar cosas que no las hice muy bien. Entonces entro en comunión con mi papá, le cuento, le confieso, y él va a permitir que yo vuelva a tener oportunidad de que eso se me vuelva a poner delante para que lo haga mejor. De eso se trata también el reposo, ¿sabe? Y es maravilloso. Por eso dice que Él restaura el pasado. No es que atrás acomoda los tantos, sino que me vuelve a brindar la oportunidad para que yo opere de mejor manera, mejor posicionada. Así que por eso en estos tiempos que estamos revisando muchas prácticas nuestras, las estamos haciendo desde el reposo. Eso es lo que el Señor me hizo entender. Por eso a nosotros particularmente nos permitió 7 encuentros. Y probablemente haya mucho que acomodar todavía, porque lo que fueron sucediendo tal vez en estos 6 encuentros anteriores fueron que se fueron como destapando cacerolas, como decimos a veces, y fuimos encontrando cosas que no nos gustaron. No quiere decir, uy, qué mala gente somos, hicimos todo mal. No. Quiere decir que el Señor metió luz. ¿Por qué? Porque dijimos, sea la luz. Puso la luz y dijimos, acá esto está bien. No. Y el Señor me va a permitir reacomodarlo. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Y en Él habita la eternidad. Yo en Dios puedo operar al pasado, puedo operar al futuro, puedo operar aún. Y esto, mire, va a parecer una cosa, pero puedo perdonar y pedir perdón por gente que ya se fue al cielo, por gente que ya se murió. ¿Por qué? Porque somos eternos en Dios. Y yo le cuento que esto yo lo he puesto en práctica porque el Señor me lo ha revelado.
y porque Él es eterno. Cuando hice mi proceso fuerte de sanidad, una vez estaba yo con muchos quejando, con muchos pesar, y digo, Señor, ¿por qué me pasa esto? Si cuando esto pasó yo era chica y no podía. Entonces el Señor me dice, pero ahora ¿quién tiene la luz? Yo. Bien, entonces establece gobierno. Y fue ordenar de acuerdo a la voluntad de Dios cosas que yo había vivido muy pequeña. Otro día estaba, porque yo estuve como 3 meses muy fuerte trabajando sobre sanarme. No quiere decir que nunca más trabajé, vivo trabajando cosas que tengo que ir perfeccionando, y es maravilloso porque no hay límite con el Señor. Otra vez yo estaba así como, ni me acuerdo qué, pero de golpe es como que yo vi como una fila de, como si fueran piecitas de dominó, pero el que estaba delante era mi papá. Y muchos más, del mismo, la forma, la ropa, todo como mi papá, como 10. Y el Espíritu Santo, yo no sé, pero siempre me habla como que de atrás, a veces escucho hasta la voz, a veces tengo una impartición fuerte y una convicción de que esto no es mi pensamiento, sino que algo viene extra, y me dice, son 10 generaciones de hombres abusadores y mujeres abusadas. Y cuando eso vino así como que a mí me hizo como, wow, y como que esas piezas cayeron, tipo el dominó, las 10. Yo sé por el Espíritu, y después supe, ya no por el Espíritu, sino porque eso salió a luz, que había habido abusos en mi familia. Mujeres abusadas, hombres abusados, y bueno, todo el desorden sexual, el desorden de las relaciones, el desorden que trae eso. De eso se trata el reposo también. Y al Señor se le dio la gana que hoy estemos en un día de reposo, porque nosotros hoy estamos en el séptimo encuentro. Mi reposo en Dios tiene que ser constante, porque la misma palabra dice, y el Señor Jesús mismo le dijo, no es una cuestión de un día, no empiecen a discutir si es el sábado, si es el domingo, no nos quedemos en esos detalles. El pueblo judío respeta el Shabbat, el sábado comienza a las más o menos 6 de la tarde, y todo del viernes cuando se pone el sol, y todo el sábado. Si a usted el Señor le dice que lo haga así, hágalo así, porque el Señor le va a instruir y eso le va a hacer de mucha bendición. Si el Señor no le inquieta por ese lado, pero sí le dice tenés que empezar a reposar, sepa usted qué significa entrar a parar de tanto ajetreo, a descansar y a reflexionar sobre mis prácticas, pero con Dios y en Dios. No para empezar a buscar en la basura y revolver la porquería y volverme a acordar y castigarme de lo mala persona que fui. No es eso el reposo, ni es eso lo que Dios quiere. Quiere que entremos en una reflexión con Él y en Él para bienestar, para tener libertad y para ser más plenos. El 7 también significa la espada, y esto fue lo glorioso, porque yo no sabía qué significaba espada. Yo tenía varias versiones, porque tienen un mismo número, puede tener varios significados, una misma palabra. En este caso, el 7 es sajin en hebreo. Tiene el valor 7 y significa en este reposo y también espada, y eso es lo que hoy vamos a analizar. En Hebreos 4:3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Esto tiene que ser así. Y no cuestionemos tanto estar en el reposo. Yo ya estoy en el reposo, ya le creí a Dios. Él me va a ayudar. ¿Tengo problemas? Sí. ¿No los resolví todavía? Perfecto. Pero Él me va a ayudar. Yo reposo. También significa la espada. La espada conecta con juicio para vida y con juicio para muerte, depende. Y esto parece duro, pero está muy bueno que así sea, porque la palabra corta. La palabra dice que es más cortante que espada de doble filo, pero a su vez separa lo que está bien de lo que no está bien. Yo tengo que ir a la palabra y mirar en Dios cómo es que estoy desarrollando mi vida. Amén. Seguimos por aquí. ¿Se va entendiendo? Espero que sí. Las escrituras señalan que la palabra es la espada de doble filo.
por un lado mata y por el otro lado vivifica. Y ambas cosas están sucediendo en simultáneo. Si la palabra a mí me confronta, si hay cosas en la Biblia que, de repente me hacen ruido, seguramente están cortando algo que yo tenía que cortar y eso se tiene que morir. Pero es muy bueno porque cuando hay muerte hay resurrección en Cristo. Por eso es bueno morir. Y no es el tema porque tal vez vamos a hacer a futuro otro taller que hable de resurrección. Por ahora, yo le digo, lo mejor que nos puede pasar es morir, morir a nosotros, morir a mis caprichos, morir a mis cuestiones personales, morir a lo que hago, a lo que me trae problemas. Si me trae problemas y otra vez, ¿por qué yo persisto en lo mismo? Sería medio necio, pero sabemos que mucha gente, y por años nosotros fuimos necios, por lo menos yo, y volvía a lo mismo. Vieron que hay un dicho del mundo que dice que el hombre es el único animal que cae 2 veces en el mismo pozo, o que se tropieza 2 veces con la misma piedra. No sé por qué somos así. Obviamente sí sé, porque el enemigo busca ver cómo nos hace caer en el mismo pozo. Él hace la trampa, nos empuja y nosotros caemos. Y cuando caemos, él dice, ¿cómo que te caíste? Lo he visto hacer esas cosas. Ahora ya no. No lo dejo que me haga eso. Gloria a Dios. Cuando lo he visto me enojé mucho. Bueno, vamos a la palabra. Hebreos 4, 2 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire qué tremendo que es esto. Por eso es importante, si el Señor le dice a usted, mándale esta palabra a tal persona. Y mire que ahora es mucho más fácil, porque yo hago un WhatsApp, le escribo un texto, porque si el Señor me lo dice, se lo mando. No es que le ando disparando tiros a todo el mundo, pero si el Señor me lo dice, y si yo a eso le puedo agregar una opción, y a esa persona, cuando yo le mando la palabra, yo digo, Señor, que vaya con tu impartición, que sea tu palabra. Usted está haciendo algo tremendo, porque está mandando esa espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? De la palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas, porque la palabra es Dios mismo, ya lo dijimos, Él era el verbo. No es que yo escriba una palabra de letras. Si el Señor me imparte, dice conexión inestable, si el Señor me imparte y me dice, envíale esto, su espíritu se está yendo. Están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si el Señor le inquieta a usted y usted no lo hace, estamos en desobediencia. Y muchas veces pensamos, ay, se va a molestar, se va a enojar, si le digo, no le digo. Hermanos, si el Señor lo dijo, accionemos. Y nosotros hicimos lo que Él dijo. No somos nosotros después responsables de lo que va a pasar, porque Él lo dijo, Él lo va a hacer. Nunca el Señor nos va a dejar en vergüenza. Nunca, jamás. Esta palabra, Sajim, también significa arado y significa arma, así como espada. Y esto me impresionó mucho, porque en este caso el arado, el sajim, dice, es la herramienta que permite partir la tierra, hundiendo profundamente el aguijón, la punta esa del arado, y en el aguijón que que llevada por los bueyes, separa y prepara la tierra para que reciba la semilla. Es hacer el surco, es hacer el corte en la tierra. Mire qué profundo, qué tremendo. Yo cuando empecé a ver, digo, wow, Señor, no era cualquier cosa el 7. Cuando el Señor habló de que significa espada, me hizo acordar que David no tenía espada cuando peleó con Goliat.
Y la clase anterior, yo le repetí esto el domingo, me parece, no me acuerdo si se lo había mencionado el miércoles, pero los que estuvieron escuchando el programa del domingo, yo me acordé al cierre de decirles que David tomó la espada de Goliat y con la espada de Goliat le cortó la cabeza a Goliat. Y que el Señor me había impartido en su tiempo, cuando yo escribí este material, me impartió la revelación de que la espada son palabras, y como eran del enemigo, fueron las palabras que el enemigo usó para tenerme frenado, para maltratarme, para dañarme. Entonces, cuando el Señor me impartió esta revelación, lo que me trajo fue de decir, agarra cada palabra que el enemigo te ha estado torturando y decísela a él. Y yo estaba en Buenos Aires en ese tiempo cuando hice esta acción profética, y esa noche casi no dormí, mire, me amanecí dándole espadazos al enemigo, le recontracorté la cabeza. Porque como yo había venido muy chica de Chile y había tenido, primero en la escuela no me aceptaban, tuve que repetir 4 años de escuela. Para sacar documentación fue justo, después pasó el tema de la guerra de Chile con Argentina, nosotros nos tenían siempre acá en Gendarmería, que nos daban un documento, entonces entrábamos a la oficina, no tiene documento, no está habilitada, no puede anotarse en esta carrera. Eso le dije al enemigo, mira, diablo inmundo, no tenés documento, yo soy legal, yo tengo documento legal, porque yo tengo la sangre de Cristo, tengo un nombre escrito en el cielo, tú eres el ilegal, no tienes documento, no estás anotado, no entras en este llamado. Todo lo que había sido para mí barreras, yo se las dije al enemigo, mira hermano, yo no sé cómo fue tan fuerte para mí eso. Y era como yo estaba en el espíritu parada sobre el gigante y dándole con todo. De eso se trata la espada. Y hoy cuando el Señor, cuando me hace ver que estábamos en el día 7 de este evento, le vamos a decir, y que significa espada, entonces el Señor me dijo, y yo les imparto, que Él les está entregando a ustedes la espada de su propio enemigo. Pero el Señor me dice, ¿por qué David no tenía espada? Porque él era la espada. Porque yo habitaba y habito en los que tienen un corazón como David. Así que usted es la espada de Dios en la tierra. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos de nuestra boca, porque podemos producir mucho daño. Pero si somos enviados por Dios, la palabra que soltemos va a dar fruto. La palabra que soltemos le va a cortar la cabeza al gigante, porque el Señor nos hace más que vencedores en Él. Amén. Yo estaría aplaudiendo, saltando, gritando, muy feliz. Porque de esto se trata. Es cuestión de creerle a Él. Amén. Y unos textos. Josué 21, del 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor. Mire qué tremendo. Yo empiezo como que todo lo que voy viendo en Dios es un plan tan perfecto de amor para nosotros. Es un plan que tiene abundancia, bendición, es un plan de pacto, es un plan de bienestar, es un plan de prosperidad. Pero nosotros somos los encargados de administrarlo. Y en la medida en que nosotros vamos conociendo y nos vamos compenetrando y afirmando en Dios, ya no somos nosotros, es Dios. Como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Él es el que se empieza a manifestar. Entonces, todo lo que yo voy viviendo es Cristo, Cristo en mí. Eso es lo que tiene que suceder. Obviamente, esto es un proceso. Volvemos a la palabra y a la promesa que el Señor le hizo a Josué,
Acuérdese que Josué fue el que quedó después que Moisés murió, y Josué fue el que entró a la tierra prometida con el pueblo que venía de Israel, de Egipto hacia la tierra prometida, el pueblo que había caminado también 40 años en el desierto. Nosotros ayer cumplimos 40 años, los que hemos podido continuar en este taller, con 40 días, perdón, de ir transitando este proceso de dejar sin cabeza a los gigantes que nos han tenido detenidos. Yo sé que cada uno de ustedes, como yo, tiene batallas y algunas son más grandes que otras, pero ya descubrimos una cosa puntual: el gigante no está afuera, está adentro. Cuando lo descubro, no lo puedo dejar viviendo adentro, lo tengo que expulsar de mi vida, y cuando lo saco, le corto la cabeza, lo dejo inoperante, no puede seguir activado, ni puede seguir dañando y deteniendo ni a mis generaciones ni a otras personas. Por eso es que el Señor quiere que seamos decididos y que no hagamos las cosas a medias. Dios es el Dios de todo o no es el Dios de nada, dice la Biblia. Esto es muy tremendo y hay que entenderlo, porque a veces nosotros queremos que Dios, tipo el Dios del supermercado, ¿sí? Me satisfaga todas mis necesidades, ahora si me pide un poquito, no, hasta ahí nomás. Entonces pretendemos luego que funcione todo lo que dice su palabra, y no puede funcionar, porque si bajara la palabra a Dios, me cortaría muchas veces por el medio, porque hay muchas de las cuestiones que Él dice que todavía en mí están en proceso. Por lo tanto, hermanos, que el Señor imparta sabiduría en esta noche, sabiduría y prudencia. Esas dos cosas tienen que ir juntas, sabiduría y prudencia. Si usted no tiene, no, anótela por ahí y se la pide al Señor. Señor, dame sabiduría y prudencia, porque es precioso andar con sabiduría, pero también prudencia. Salomón tuvo sabiduría, pero no prudencia. Por eso terminó como terminó. Seguimos, porque me detengo acá y al final voy como salpicando. Dice, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere para nosotros. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Yo tomo para mí esa palabra, Josué 21, 43 al 45, el Señor me trajo hasta hoy, me dio vida hasta hoy, abrió los cielos y abrió el entendimiento para que yo avance, y todo lo que Él dijo para mí se va a cumplir, porque Él lo dijo. No se va a cumplir porque yo soy tan buena, se va a cumplir porque Él lo dijo y Él es fiel. Amén. De esa es la manera en que nosotros nos tenemos que mover y tenemos que vivir. Aunque yo no vea el cumplimiento ya, no me tengo que mover, yo me tengo que permanecer en lo que Él dijo, porque Él es un Dios de pactos. Génesis 8, 21 dice, Jehová, Yahweh, en este caso dice acá, olió el aroma dulce y consideró y dijo, yo nunca jamás maldeciré la tierra a causa de los hombres, porque las imaginaciones del corazón de la persona son torcidas desde su juventud. Yo no destruiré jamás toda criatura viviente como he hecho. Acá está hablando Jehová cuando terminó el diluvio, cuando le dio autorización a Noé que descienda, que abre el arca, y todos los animales salieron, y dice que Noé levantó un altar de gratitud, de honra a Dios y de reposo, porque habían dado 1 año y 10 días a la deriva. ¿Cuánto hace que nosotros andamos a la deriva en algunas cosas y no hemos podido dar en el blanco, a los tumbos? ¿Sabe qué? Es tiempo que repose, es tiempo que le crea a Dios, deje de manotear, empiece a adorar, porque al Señor le gusta el olor al reposo, el olor a la confianza en Él, el olor a que le creemos. Otra versión dice, y olió el Señor olor de reposo, y dijo el Señor en su corazón, miren hermanos, esto, poder provocar que el corazón de Dios se ponga contento,
Esa tendría que ser una de nuestras metas. Él dijo, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su niñez. No volveré más a herir toda cosa viva como he hecho. Este hombre en el reposo desató un perpetuo de Dios. ¿Y qué tenía Noé que no tengamos nosotros? Noé tenía la genética de Dios, nosotros tenemos la genética de Dios, ya lo vimos. Nosotros somos sus hijos, Noé era su hijo. Nosotros hemos andado a la deriva, Noé andaba a la deriva. Noé le creyó a Dios, nosotros le vamos a creer. Porque es lo único que necesitamos para que Él establezca un pacto perpetuo con nosotros y con nuestras generaciones. ¿Sabe, hermano? Cuando yo me di cuenta que yo podía desatar bendición para mis generaciones, yo no me volví a apartar del Señor. Por mí, por mis generaciones. Porque yo sé que tengo asegurado a mis hijos y a los hijos de mis hijos para siempre, dice su palabra. Que tal vez yo no los enseñe bien porque no sepa, pero la palabra en Isaías 59, el último versículo, dice que la palabra que el Señor me dio a mí no va a faltar de mi boca, ni de la boca de mis hijos, ni de la boca de los hijos de mis hijos para siempre. Esa es una promesa. Entonces yo tengo que cuidar de llenar mi boca con palabra de Dios, porque eso me garantiza que mis hijos también sucederá, los hijos de mis hijos para siempre. Ese es el Dios en el que yo creo. No quiere decir que todos los días yo ando allá al 100%, hay días que no, pero rápidamente me doy cuenta y me vuelvo a unir a la frecuencia correcta, porque quiero que a Él le agrade, que yo me mantengo viviendo en el reposo y se establezca y permanezca su pacto perpetuo. Esta filmina la habíamos visto, pero yo retiré algunas cosas y le agregué otras porque me di cuenta de otras. Acá vimos que la palabra, la voz, y que habíamos dicho recién que tiene la misma velocidad en el espíritu que la luz, van juntas. Nuestra voz, cuando sale de la boca de Dios, es luz, automáticamente establece el diseño de la luz y empiezan a aparecer las cosas de tinieblas y está glorioso porque nosotros podemos impartir lo que el Señor nos dice cuando ya lo vemos. Y más que nada quería hablar, bueno, que la palabra de Dios, Él mismo es el verbo y Él es mismo en la palabra, pero me iba a detener un poco en la palabra cuando la fuente es el diablo. Y mire, acá no hay mucho que darle vuelta. Si la palabra no viene de Dios y no viene de mi corazón, viene del enemigo. Llámese ocultismo, llámese nueva era, llámese la carta del tarot, llámese no sé cómo se llame. Porque no viene de la fuente verdadera, viene del padre de mentiras, que es el diablo. Y encontré algo muy interesante. Pericles vivió casi 500 años antes de Cristo. Y este hombre, Pericles significa el muy glorioso, un griego. Y todos los que estudiamos, ¿se acuerda el siglo de Pericles? Era como que, wow, era lo máximo, el Pericles este. Dice que en cuyo nombre se comprendía la mayor gloria de la civilización griega. Fue el principal estratega de Grecia, también lo llamaban el Olímpico, por su imponente voz y por sus excepcionales dotes de orador. Una de las cosas que estableció Pericles fue la oratoria y fue el relato. Es como, se estudiaba después como una materia y se siguió estudiando, obviamente, desde la cultura griega y bueno, pasa a Roma, de donde se aparecen, traemos nosotros cuestiones. Y yo cuando hablaba de la fuente y de cómo manipulan de repente toda una generación, este Goliat tenía todo el pueblo de Israel con su ejército, el rey, todo detenido ahí, 40 días sin moverse. Hitler, otro que lo único que utilizó fue la voz. Y mire lo que provocó. Porque después mirado en retrospectiva, este hombre no tenía demasiado, no era guerrero, incluso era como muy frágil, muy débil, pero él le daba la palabra
y simplemente dejó a toda una generación anonadada, herida y manipulada. Bueno, ¿qué nos está pasando ahora a nosotros? Y esto se lo dejo ahí pensando. En nuestro país, la vicepresidenta actual tiene la medalla de Pericles y la fue a retirar cuando estaba, me parece, el gobierno anterior. Y a ella la condecoraron con esa medalla. Se lo dejo para los guerreros para que oremos y en el nombre de Jesús se le saque esa medalla, porque el Señor cuando habló de que no comamos del árbol del conocimiento del bien y del mal, tenía que ver con este espíritu, con el espíritu de Grecia, el espíritu del conocimiento, con el espíritu. ¿Por qué digo de Grecia? Porque todo lo que es escolar para nosotros viene de Grecia. Las instituciones escolares están estructuradas con ese pensamiento. Y este pensamiento, con la fuente del enemigo, porque no viene de Dios, condecora un relato, condecora una buena estructura de pensamiento, y si envuelve a los demás y los deja ahí anonadados y sin respuesta, a él le sirve, hermanos. Pero nosotros tenemos la luz verdadera y la voz verdadera, así que es tiempo de levantarnos los que tengan intenciones de avanzar. Se lo quería dejar ahí para que investiguemos a Pericles. Después me gustó mucho esta filmina porque vinimos hablando de espada y vinimos hablando del arado. Vinimos hablando de la siembra y de la tierra. Todo lo que el Señor quiere hacer es que se remuevan de nosotros todo hasta las raíces, para que esa tierra trabajada por su palabra, trabajada por su espada, trabajada por el 7, comience a desarrollar en nosotros este movimiento de tierra y se hagan estos surcos tan preciosos donde su palabra penetre profundamente, se siembre y seamos esa buena tierra que va a dar fruto al 100%. No sé si usted se acuerda de la parábola del sembrador. Se asemejaba a él mismo. Y una cuarta parte fue la única que dio frutos. No fue el 100%. Si usted analiza, uno en los espinos, en las piedras, junto al camino, y un cuarto cayó en buena tierra. Yo, hermanos, quiero ser ese cuarto, esa buena tierra, y es algo que yo le he rogado a Dios, que ninguna palabra, así como le decía él a Josué, que recién leímos, ninguna de esas palabras que él prometió, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Que no falte palabra de toda la que él nos ha soltado, porque nosotros seremos esa buena tierra y se va a cumplir. Yo lo creo. Les había dado una tareita y yo no sé si la pudieron ver todos, pero una decía, elaboramos una lista de hábitos para desechar y una lista de prácticas para conquistar. Yo no armé la lista toda porque lo trabajé muchas veces y yo tengo varias listas y las voy trabajando y voy tachando y es glorioso y es bueno trabajar así. Hoy lo que armé fueron algunas preguntas para usted dejarle ahí picando algunas cuestiones. ¿Hago análisis honesto de mis prácticas? Porque, hermanos, nos podemos mentir a nosotros mismos y seríamos re necios, pero a veces nos gusta ser necios. Y decimos, no, lo mío está bien, yo lo tengo resuelto. Y es mentira. Entonces, los análisis que hagamos de nosotros mismos que sean honestos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y mire cómo fue la iglesia religiosa del tiempo de Cristo, porque cuando Cristo, el día que lo crucificaron, dice que el velo se rasgó, y lo más impresionante es que se rasgó de abajo para arriba. Pero después la iglesia religiosa cosió el velo. ¿Qué fue señal profética? Diciendo, todos pueden entrar en mi presencia. Y ellos dijeron, no,
solamente el sacerdote, no solamente el pastor, no solamente el apóstol. Todos podemos entrar a la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino y Él se entregó, Él fue el precio, tenemos acceso. Y eso, pero dice acceso para entrar confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Confiadamente, ¿qué significa? Me desnudo ante el Señor, le cuento todo. ¿Por qué tengo que esconder cosas? Y yo puse ahí cómo me alimento, porque a veces tengo problemas digestivos y como mal. A veces tengo problemas de salud porque el Señor me está diciendo, pegate una ayunadita, hazte un ayuno o toma más agua. El tema digestivo es fundamental, el tema físico, porque el Señor cuando quiere impartirme, necesito estar bien de salud. Es lo mejor que me puede pasar y que no me hable cada vez que me enfermo. A mí me pasaba antes, el Señor solo me podía impartir de su espíritu cuando caí en cama, porque yo vivía haciendo esto, lo otro, nunca le llevaba el apunte, entonces me tenía que meter en la cama y ahí como no me podía mover, ahí me hablaba. Hasta que aprendí, y me encanta escucharlo de mañana, de tarde, de noche, si camino, si lo que haga. Leo a diario la Biblia, la leo atentamente o eso sería importante, porque dice la palabra que Él nos dio entendimiento, y en los postreros días los que van a resplandecer son los entendidos. Y hermanos, usted mira un poquito para afuera y se da cuenta que la gente sin entendimiento anda muy confundida en estos tiempos. Otra pregunta que dice, ¿soy religioso o religiosa? ¿Qué motiva mi fe? Yo estoy pegada a Dios porque tengo miedo al coronavirus, estoy pegada a Dios porque tengo miedo de quedarme sin plata, estoy pegada a Dios porque, o estoy pegada a Dios porque es mi amor, mi pasión, no puedo vivir si no lo tengo. ¿Qué me motiva? ¿Qué motiva mi fe? Porque hermano, ser religioso es horrible. Yo era religiosa y es horrible. No se diferencia de un fariseo, de un escriba, de esos que andaban atrás de Jesús. ¿Por qué preguntaban todo el tiempo todo? Y uno lee los evangelios y decís, qué desastre esta gente. ¿Y qué hacemos nosotros? Le dejo ahí. ¿Me amo? Esto es importantísimo. Porque si yo no me amo, yo no puedo amar. Es tan tremendo el Señor porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Doy vuelta a esa palabra, me amo, porque si no, no puedo amar a mi prójimo. Revisemos claramente esto, hermanos, porque podemos estar errándole, podemos estar midiendo con una medida que si la aplicamos para nosotros, nos encontramos con problemas. Cuido mis relaciones, mis afectos. Esto es importante. Porque a veces tanto recibimos, nos quieren, nos aman, nos miman, siempre nos dan y nosotros estamos ahí. Dios no le gusta eso. De tal manera nos amó Él que se entregó a sí mismo y entregó a su propio Hijo, Él en forma de hombre. Entregó lo que más amaba. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con los que amamos? Y otra, soy respetuoso del tiempo que tengo, porque sabe que el Señor nos va a pedir cuenta del tiempo. Porque hay una cosa con el tiempo con nosotros. Dios es eterno, lo dijimos hoy, pero Él nos pone tiempo. Él dijo allá en el cielo, a este lo voy a mandar a la tierra en este tiempo para que viva tanto tiempo y cumpla el propósito. Cuando volvamos nos va a decir, bien, ¿cómo anduviste con el asunto del tiempo, con el propósito y con lo que yo te mandé? Él nos va a pedir cuenta. Y elaborar una lista de prácticas a conquistar. Lo único que yo puse ahí es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si esa es mi prioridad, ni bien me despierto, yo lo amo, lo abrazo, le digo, sí papá, acá estamos, ¿qué vamos a hacer hoy? Ese es su reino y su justicia, Él me irá instruyendo a lo largo del día qué es lo que yo tengo que hacer. No sé usted, pero trate de armar su pequeña lista. Volví a esta filmina porque me gustó mucho, que acá es una brújula, una Biblia, un árbol y todo verde. ¿Sabe que el verde significa nuevo?
tiempo nuevo, nuevos comienzos. Nuestra condición habilita legalmente nuestra posición. Yo no me tengo que olvidar que soy hijo de Dios. Esa es mi condición natural. Comparto su naturaleza, lo vimos la otra vez. Eso me da documentación legal. Yo soy el legal en este sistema, no el diablo, no los demonios. Ellos son ilegales, están derrotados, están bajo la planta de los pies de Cristo y tienen que estar bajo la planta de nuestros pies. Y hablando de frutos y de árboles y de plantío, tomé algo que yo tenía hace mucho tiempo que el Señor me hizo ver. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, varón, mujer en este caso, no hay problema, que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será, dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no se cae, todo lo hace. Es impresionante, dice el Salmo 1. Bienaventurado. ¿Qué dice? No andar en consejo de malo. No tengo que andar escuchando los consejos del mundo, de la gente, de la radio, de la tele, la radio, medio antiguo. No me tiene que aconsejar el mundo, ni el sistema, ni el médico. No me tiene que aconsejar, me tiene que aconsejar ¿quién? El Espíritu Santo de Dios me guía a toda verdad y a toda justicia. Es consejero. Mi Dios. ¿Qué es una silla de escarnecedores? Es sentarme a chusmear. Porque el escarnecer era, le pegaban unos, como un rebenque, en las puntas tiene unos garfios como los anzuelos. Eso es un coso de escarnecer, es para dejar las carnes vivas. Y mira, hermano, si yo empiezo a entender la palabra, yo dejo de chusmear, dejo de sentarme a perder el tiempo hablando mal de alguien, porque eso es muy, a Dios no le gusta, pero para nada. Y ocupo mi tiempo en lo que, como el otro día dijimos, ese escalón de 8 pasos, añadida a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y entonces dice él, con todo eso nunca van a estar ociosos y siempre van a estar dando fruto. O sea que tenemos en la palabra la garantía para ser eficaces, prósperos, bendecidos. En este árbol que yo puse aquí, y tomé como referencia el libro de Ezequiel 47, donde habla de las aguas salutíferas, y en realidad no me detuve en las aguas, sino me detuve en el árbol. Dice en esa palabra que hay a la orilla del río crecen árboles que la raíz está nutriéndose de las aguas. ¿Qué son las aguas? Es Dios mismo. ¿Cómo me nutro? Como si yo estuviese chupando de él, tomando, nutriéndome. Eso es en la intimidad. Y la raíz está escondida. ¿Qué significa? Son tiempos a solas con él. Busque un lugar en su casa donde usted pueda estar a solas con él, con Dios. En la intimidad, para que lo trate y para que usted deje tratarse. ¿Qué es el tallo? Apoyo, experiencia, señales de madurez. Y un buen termómetro para ver si tengo buen tallo, si estoy maduro. Empieza a mirar a su alrededor. ¿De quién es soporte usted? ¿Quién le tiene confianza? ¿Quién se apoya en usted? Y se apoya y sabe que no se va a caer. Las hojas. Dice que ese árbol tenía hojas para medicina. Las hojas son palabras. Con mis palabras yo provoco sanidad o provoco heridas. Tengo que pensarlo y tengo que empezar a cambiar mi lenguaje para que cuando yo hable el otro quede sano, el otro quiera escuchar, al otro yo le imparta. Y los frutos obviamente es lo que yo transmito, lo que yo imparto. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Su hoja no se cae y todo lo que hace prospera. Algunos tips chiquitos, y mire, yo creí que iba a terminar más pronto. Dios no es cómplice de nuestra ignorancia. Si usted dice, ay no, yo no sé, porque no sabía,
No lo agarre a Dios para que le haga de paraguas, porque no pasa por ahí. Y el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que tengamos sabiduría, discernimiento, entendimiento, ciencia, conocimiento, revelación, consejo, poder. Esto es importante, Él no es cómplice de nuestra ignorancia. Él nos dio su imagen y semejanza, debemos responder a su confianza y su generosidad. Mire, si Dios dijo, voy a hacerte a mi imagen y semejanza, yo no puedo, si yo lo peso a eso, yo no tendría que fallarle. Tendría que decir, bueno, me muero, pero sé tú, para que se suceda lo que Él plasmó en mí. Tan indestructible. Cristo, esa vida portamos. Es una realidad de gloria. Debemos trabajar en fe para no apagar el fuego de la vida que portamos. Yo decía, es indestructible, pero es extinguible, porque yo puedo apagarlo. Y dice la palabra que no apaguemos el espíritu, que no lo entristezcamos. Cuando usted se carga con todas las porquerías y está así, el Espíritu Santo que está en usted se apaga, se cohíbe, chau, vas a moverte vos con tu soberbia y tu cosa, bueno, dale, yo me quedo acá, tranquilo. A veces somos recontra arrogantes y nos creemos más que Dios, y es complicadísimo, hay que resolverlo rápido. El fuego que se nos entregó es el Espíritu Santo y tuvo un costo muy alto. No fue gratis, fue la vida de Cristo. El precio ya está pago. Cuanto más lleno del Espíritu Santo estoy, menos oportunidad tiene el enemigo conmigo. Esto es una clave. Yo tengo, no solamente tener un poquito del Espíritu Santo, yo tengo que anhelar ser lleno. Mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos, que se llenen del Espíritu Santo. Y tratar, esto es una cosa que, tipo el que empieza a correr. Capaz que la primera semana corre 1 kilómetro, pero si le empieza a ir bien, va a ir por más, va a ir por más. Es eso lo que tenemos que hacer, entrenarnos a ser más llenos y más llenos del Espíritu Santo de Dios. Tiene que ser una constante. Todo es posible para el que cree. Marcos 9:23. Lucas 1:37, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Hermanos, esto tiene que ser mi lema. Nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Y cuando yo camino y algo empieza a venirse torcido, ahí me levanto en fe y yo declaro la palabra y ahí acciono lo que el Señor dice. Si eso se tiene que resolver y yo entiendo por el Espíritu que se tiene que resolver, imparto la fe y se tiene que resolver. Nada es imposible para Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante que esto también lo tengamos claro. No es cuanto más lloro, ni cuanto más le suplico. De repente por misericordia Él me contesta, pero ¿sabe cómo le agrado? Sí le creo. Y un Dios que esté agradado por mí es como Noé. Sintió ese olor agradable, el olor a reposo, el olor a confianza, el olor a creo. Y hermanos, Él viene y pacta conmigo un pacto perpetuo. Dios honra a los que le honran. Honra en hebreo es kavod y significa honor, gloria, gran cantidad, multitud, riqueza, reputación, majestad, esplendor. Eso es lo que Dios quiere para los que le honramos. Él responde de esa manera. ¿Y qué es honrarlo? Darle el lugar que se merece, pero creerle. Cuando yo no le creo, no le estoy honrando, porque pienso que me mintió. Y considerar a alguien mentiroso yo creo que es una gran deshonra. Kavod se refiere al gran peso físico de algún objeto. O sea, honrar a Dios es sopesar lo que Él significa, lo que Él es. Cuando eso sucede, hermanos, yo ya dejo de andar con infantilismos. Gloria a Dios. Y con estos tips lo quería dejar. Justo cerramos. Yo espero en el Señor que usted haya sido muy bendecido. Vamos a estar cerrando y vamos a estar orando. Voy a volver a poner la música, que espero que funcione.
Y me parece que le faltaba volumen nada más. ¿O no? No importa, vamos a ver. Si no importa, vamos a estar orando. Papá de los cielos, te queremos dar la gloria en esta hora. Señor, yo digo, hay alguien que tiene su micrófono prendido para no interrumpir. Papá, te damos la gloria en esta hora, Señor. Nos humillamos delante de ti. Decimos, papá, que te creemos. Decimos, Señor, que estamos deseosos de ir por más. Digo, papá, que tú empieces a ministrar a cada uno en su hogar ahí donde está. Que todo lo que hemos hecho mal hasta este momento, hasta este día, Señor, lo vamos a cambiar en tu nombre y con tu ayuda. Que papá de los cielos, hemos tal vez equivocado en nuestro caminar, hemos estado tratando de hacer las cosas con nuestras fuerzas, a nuestra manera, creyendo que estaba bien, pero te ha placido abrir un abanico de nuevos entendimientos. Te ha placido a ti, Señor, ponernos frente a este Goliat, a este espíritu errante. Te ha placido, Señor. Y entonces, papá, simplemente vamos en tu nombre, Señor, y le damos esa piedra puntual, diciéndole, mira, diablo inmundo, él me ama, él pagó el precio por mí, yo soy su hija, tengo identidad en Cristo. Él me envió a la tierra para cumplir un propósito y en el nombre de Jesús yo lo voy a cumplir. Vamos y tomamos sus palabras con las que nos ha tenido oprimido y le cortamos la cabeza. Papá, en tu nombre, en esta hora, en tu nombre, Jesús, te damos toda la gloria. Digo, Señor, que tú haces que tu fuego, papá, vaya ahora a cada hogar y comience a quemar toda hojarasca, toda madera, toda paja, todo lo que ha sido nocivo en la vida de mis hermanos. Toda dificultad que ha habido en su lenguaje, en su comunicación. Todo lo que ha estado, Señor, operando de forma incorrecta, se ha deshecho en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por el allí, gracias por este 7. Gracias porque nos impartes la espada, pero a su vez el arado. Tú vas a seguir trabajando en nosotros como buena tierra, Señor. Porque decimos, papá de los cielos, que eso somos buena tierra. Tú vas, Señor, a ir penetrando las áreas de cada uno de mis hermanos que no han sido labradas. Las áreas en que han estado así como áridos, duros, porque han sido maltratados, porque los han dañado. Digo, Señor, que tú penetras fuertemente en ellos ahora, pero con la dulzura de tu palabra. Es bueno entender, papá, que no es una espada que va a herir, sino es una palabra tuya. No es un arado que va a herir la tierra, sino es el ashim, es en el reposo. Tú vas a meter tu mano, papá, como un buen labrador. Vas a meter tu mano en nosotros como tierra para remover las partes duras. Y con la mayor suavidad, Señor, vas a estar moliendo lo que no se ha podido trabajar en nosotros, papá. Mete tu mano profundamente, papito. Mete tu mano profundamente. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, te damos gracias.
Espíritu Santo de Dios, trabaja profundamente en las mentes, papá. Toda fortaleza mental es deshecha ahora. Toda fortaleza que se ha formado por rudeza, porque hemos necesitado aclarar cosas, y eso nos ha hecho ser rígidos. Eso se rompe, papá, ahora. Tú, papito. Desata identidad en cada uno de mis hermanos, revélate a ellos. Y así como David, papito, así como tú me haces entender, él no tenía espada porque él era la espada. Digo, Señor, que cada uno de mis hermanos hoy es una espada. Y va a cortar la cabeza del gigante. No le va a permitir emitir nunca más una voz incorrecta. Y no va a ir con violencia, sino que sabiendo que la espada eres tú mismo, Señor, que has entrado en nosotros para hacernos, Señor, más que vencedores, para hacernos una herramienta que desata palabra, que desata revelación y que establece tu diseño, papá. Gracias, Señor. Gracias porque cada uno de mis hermanos y cada uno que escuche posteriormente este material, Señor, va a ser impactado no por mí, por ti. Por ti, Señor, por tu espíritu. Porque así como tus hijos, tus discípulos, Señor, antes del Espíritu Santo eran una cosa y luego del Pentecostés fueron totalmente transformados. Así nosotros hemos sido transformados en estos encuentros para aprender a movernos en el Espíritu. Sopla, Espíritu Santo, sopla y provoca plenamente lo que tú ya tenías planeado con cada uno de mis hermanos. Tú cumplirás tu propósito en cada uno de ellos. Nada de lo que tú dijiste va a quedar sin cumplimiento, como decía la palabra en Josué. Tú los has llevado a una nueva dimensión, a un nuevo entendimiento, a una nueva posición, porque tienen clara su condición, parados en la roca, con la armadura de Dios, permaneciendo en lo que tú propusiste. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, papito. Gracias te damos. Gracias te damos. Grandioso Señor. Gracias, papá. Gracias te damos. Un abrazo enorme. Espero que se vea bien. Yo veo acá poquitos. No sé si hice algo. Así es que, no sé, ¿puedes ayudarme? Ya cerramos. Ahí vino mi... ¿No dejo de grabar? Ahora ya no grabamos más. Hola a todos. Los puedo